Bienvenidos a esta reunión en el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy toca estudiar a la iglesia de Pérgamo y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar primeramente con una oración para pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y paciencia para comprender las Escrituras. Bendito Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, agradezco infinitamente la bondad de tu misericordia, al concedernos la oportunidad, Señor, de estudiar tu bendita palabra, Señor. Muchas cosas se han dicho de estas iglesias, pero nosotros tenemos que ver en la Biblia si realmente lo que se dice es la verdad. Por eso clamamos a ti para que nos des sabiduría y entendimiento, para comprender, Señor, cuál es el mensaje que diste tú a esta iglesia de Pérgamo, y también en cada una de ellas, de estas 7 iglesias, encontrar algo en que nosotros nos identifiquemos para corregir nuestro camino. Gracias te doy por la presencia de mis hermanos, amigos, familiares, y también por aquellos que se interesan en conocer tu palabra. Bendícenos, Padre eterno, y bendice a los que no están presentes por trabajo, por algunas circunstancias, por enfermedad, Señor, y te pido que tú les sanes conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos ahora viendo la iglesia de Pérgamo en su capítulo 2 de Apocalipsis, versos del 12 al 17. Vamos a ver en qué consiste este mensaje que el Señor da por medio de un ángel, el ángel de la iglesia de Pérgamo, para que ellos encuentren algo que les ayude a seguir el camino que sea el más adecuado para su vida y sobre todo para estar en relación con Dios. La ciudad de Pérgamo fue una antigua capital de Misia, que estaba localizada a unos 20 kilómetros de Éfeso. Allí se fabricaba el pergamino, de allí el nombre, porque venía de Pérgamo. Fíjense que a veces no sabemos los nombres de algunos artículos y ahora aquí nos damos cuenta que el pergamino se empezó a usar, se fabricó en Pérgamo, por eso se le llamó pergamino. Bien, en la provincia de Pérgamo había un templo dedicado a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina, su insignia era una serpiente. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, pues ahora en las grandes empresas que fabrican medicamentos, en algunas grandes laboratorios, bueno, pues aparece, ¿verdad?, una asta clavada, y entonces ahí está la serpiente, ¿verdad?, el significado de que es signo de la medicina. Bueno, también en el Antiguo Testamento encontramos que Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente ardiente, dice, o sea que era muy brillosa, para que la gente que era mordida por las serpientes, porque el pueblo se empezó a murmurar, porque no se le daba lo que ellos pedían, y entonces empezaron a morir, y salieron serpientes y los mordían, y entonces si no veían a la imagen, a la figura de la serpiente, entonces morían. Por eso también está esa serpiente. Pérgamo era la sede del culto al emperador Augusto y a Roma, donde era una obligación ofrecer incienso a la estatua de dicho emperador, cual si fuera un dios. Los creyentes de Jesucristo que se rehusaban a esta práctica eran considerados como traidores y, como consecuencia, eran ejecutados, iban a la muerte. La ciudad de Pérgamo se caracterizaba por ser idólatra, fornicaria y liberal en extremo. Sí, era liberal en extremo. Esto era que pues no había freno para lo que ellos consideraban que era bueno, no había quien los detuviera.
tenía un gran altar dedicado a Júpiter, ¿sí? Este Júpiter que era un dios de la mitología griega. Pérgamo era parte de Libia, bajo el dominio de Creso, ¿sí? Y pasó a ser parte de Persia, cuando Persia, hermanos, fue una autoridad bélica en Asia Menor. Hoy en día la ciudad de Pérgamo existe con el nombre de Bengama, habitada por griegos y turcos. La 10ª parte de ellos profesan el cristianismo. Otra parte, otro tanto 10%, católicos griegos. También hay católicos romanos y protestantes de varias corrientes. La religión pagana en Pérgamo es la fuerza dominante del mal, cuya deidad era el semidios Esculapio. Ya vimos que Esculapio, hermanos, era como un doctor que curaba todas las enfermedades, y mucha gente llegaba ahí, y mucha gente llegaba a ofrecer sus ofrendas por gratitud, por haber sido sanado. Entonces, pues, había mucha idolatría en esas ofrendas, ¿sí? También había templos dedicados a Esmirna, Apolo, Venus y a Baco, dios del vino. Con este resumen vemos las condiciones por las que estaban pasando los creyentes de Pérgamo. La frase clave para esta iglesia de Pérgamo, cada una de ellas tiene su frase, hermanos, ¿sí? Permítanme ustedes, mire, empezamos con Éfeso, y a Éfeso también se le escribió, y en su frase clave, hermanos, que resalta, es que dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 4, has dejado tu primer amor, ¿sí? Y eso se relacionaba a que ya no eran los mismos que cuando habían creído, sino que ahora ellos buscaban una posición para ellos mismos, no era para todo el grupo, para toda la congregación, para todos los miembros, sino ya empezaban a ver ciertas escalas. Por eso el Señor les llama la atención y les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, el amor hacia los hermanos, el amor hacia el prójimo, y entonces ellos ahora buscaban una posición dentro de el movimiento cristiano, hermanos. Esmirna también tiene su texto base, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, aquí vemos también a esta Esmirna, que también donde estaba, hermanos, había mucha idolatría, pero ellos se estaban sustentando con la fe en el Señor Jesucristo. Pérgamo, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, la iglesia se había compuesto por los creyentes que aceptaban el Evangelio de Jesucristo. Muchos fueron a predicarles allá, entre ellos Pablo, Timoteo, Bernabé, y entonces en la iglesia se infiltraron la corriente de Balaam y también otra corriente que ahorita no recuerdo, pero la vamos a ver. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que la deidad que ellos miraban y adoraban más era a Esculapio, porque era el que los sanaba de sus enfermedades. No con la medicina tradicional, sino a base de ungüentos, de pócimas, todo lo que va relacionado a la cosa de brujería y todo eso. Por eso él tenía también su templo. Él era el dios médico. Había también, como les dije a ustedes, templos dedicados a Esmirna, Apolo, Venus y a Baco. Y pues yo creo que a ese
templo iba mucha gente, porque este Baco era el dios del vino. Con este resumen vemos las condiciones por las que pasaban los creyentes de Pérgamo. La frase clave para Pérgamo dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Esto pues es un reconocimiento, ¿verdad? A pesar de que había muchas corrientes allí en Pérgamo, pues la iglesia se mantenía firme. En el capítulo 2:12, que es el inicio de la iglesia de Pérgamo, vamos a ver, hermanos, dice así en su primer versículo: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hermanos, en la Biblia se conoce que la espada de 2 filos, el Señor está haciendo referencia a la Biblia, la espada aguda de 2 filos. El Antiguo Testamento en sus 39 libros y el Nuevo Testamento en sus 29 libros, como lo declara Hebreos 4:12. Vamos a ver qué dice en relación a esa espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios tiene gran significado para todo aquel que con sencillez de corazón busca una paz interior, busca algo que le ayude a resolver algunos problemas, porque en muchas ocasiones, cuando hay problemas, pues buscamos al amigo, al compañero, a alguien que nos diga, y a veces, hermanos, sucede que en lugar de ayudarnos, se hace más grande el problema. Entonces aquí vemos que la Biblia es la que penetra el alma, ¿sí? El que llega hasta lo profundo del ser humano. Cuando nosotros queremos, hermanos, cambiar de vida, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, palabras que nos ayudan para poder cambiar nuestra vida, nuestro rumbo, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestro corazón. Es pues entonces la Biblia ese eje que hace del creyente que pueda entender y tener esa oportunidad de la ayuda divina. Muchas ocasiones la gente se burla porque dice: ¿cómo que este libro me va a cambiar mi vida? Pues parece modo de mentira, hermanos, pero sí lo hace, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, de los creyentes que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos mucha gratitud a Dios, porque por medio de la palabra, por medio de la Biblia, por medio de su evangelio, hermanos, y por medio de su espíritu que nos hace comprender todas las cosas, nosotros hemos aprendido mucho en relación a nuestra vida pasada que no quisiéramos volver a repetir. Bien, entonces aquí vemos que esa espada de 2 filos, hermanos, tenemos que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice el verso 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí, hermanos, vamos a ver que esta parte, el Señor está reconociendo el esfuerzo que está haciendo la iglesia de Pérgamo para aquellos tiempos en que eran muchas corrientes idolátricas y no había mucha unidad en las iglesias, por lo que dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque como ya vimos anteriormente, había muchos templos, hermanos. Había templos para el emperador romano Augusto, otro templo para también incensar a Roma, ¿sí? Porque era como le dijera yo a ustedes, era la cuna
de la nueva religión, ¿sí? Donde allí los dioses, ¿sí? Eran los mismos emperadores, ¿sí? Y algunos que habían ganado fama en las guerras. También vimos que había unos templos para Júpiter. También había templos para Diana, para Esmirna, ¿sí? Y para el dios Baco, ¿verdad? Para Venus y para Minerva. No Esmirna, sino para Minerva, quise decir. Bien, hermanos, entonces aquí vemos que nuestro Dios reconoce que la iglesia, a pesar de todas estas corrientes idolátricas, pues se conservaba firme. Por eso dice en esta escritura, porque esta iglesia de Pérgamo era la cuna de toda la idolatría. Adoraban ofreciendo incienso en el templo a Roma, incienso en el templo a Augusto, en el templo a Júpiter, a la diosa Minerva, al dios Apolo de la mitología griega, a la diosa Diana y al dios Baco, dios del vino. Por eso se le llamó el trono de Satanás, porque había mucha idolatría, sí, había mucha idolatría. Pero la Biblia dice, más adelante dice, pero retienes mi doctrina, ¿sí? Verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sí. Aquí vemos, hermanos, a este Antipas. Este Antipas, hermanos, era vamos a decir, como el responsable de la iglesia en Pérgamo, y pues él luchaba juntamente con los creyentes, luchaba porque pues los que habían creído en Jesucristo no fueran a ser arrastrados hacia la idolatría. Una ocasión dice que hablaron con Antipas, que dejara eso y que se convirtiera a los dioses. Y como Antipas no quiso aceptar esa proposición, entonces fue asesinado. Bien. Dice el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No es otra cosa, hermanos, que la idolatría, ¿sí? El libertinaje que había en ese lugar. Pero se estaba introduciendo una doctrina en la iglesia de Cristo, que era la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía la doctrina de Balaam? Bueno, en la doctrina de Balaam, hermanos, su nombre, para empezar, el nombre de Balaam significa peregrino o señor del pueblo. Era un profeta madianita, ni siquiera del pueblo israelita, del pueblo hebreo, era madianita, pero Dios le dio la oportunidad de hablar con Balac, que era de Madián, que quería acabar con el pueblo de Israel. Y entonces él mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Balaam dijo, no voy a hacer nada, sino lo que Dios me mande. Y entonces, pues en esas tres oportunidades que tuvo de maldecir al pueblo, Dios le dijo que no lo maldijera, sino por el contrario, le diera bendiciones. Y eso fue lo que hizo Balaam. En cada oportunidad que tuvo de ver al pueblo de Israel, porque ellos estaban arriba en un monte y veían hacia abajo donde estaban en un valle el pueblo de Israel, entonces Balac ponía altares, y entonces ahí se sacrificaban algunos animales que Balaam le decía. Pero cuando se trataba de hacer pues esa profecía o esa maldición para el pueblo de Israel,
pues Dios le decía a Balaam, no lo maldigas, sino bendícelo con esto que te voy a decir. Entonces él hacía lo que Dios le decía, por eso Balac se molestaba con él, y así fue por 3 ocasiones que le dijo, maldíceme a este pueblo, y yo te daré lo que tú quieras. Pero Balaam dijo, no, lo que Dios me diga que yo diga, eso voy a decir. Bueno, pues entonces resulta que en 3 ocasiones que tuvo oportunidad de maldecir al pueblo de Israel, pues no lo hizo, porque Dios le ordenaba que en lugar de maldecirlo, lo bendijera. Entonces, hermanos, aquí vemos, pero resulta, hermanos, que Balaam no era así tan sincero, ¿sí? Sino que dice la Escritura, hermanos, que Balaam tenía una afición, era muy codicioso de malas ganancias, lucraba con el don que se le había otorgado. Dice Judas, que es un libro antes de Apocalipsis, tiene solamente un capítulo, por eso nomás dice Judas 11, que es nada más el verso 11, dice así, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, aquí entonces, Balaam, como vimos, era un hombre que le gustaba lucrar, que le gustaba tener ganancias, y entonces eso era lo que lo mantenía pues como un sacerdote de Madián, aunque también cuando era requerido por Dios hablaba, pero él, hermanos, fue la causa de que el pueblo de Israel entrara en idolatría, ¿sí? Porque él, Balaam, indujo a las mujeres de Madián a prevaricar a Israel en los sacrificios a sus dioses y a comer de las ofrendas a los ídolos. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo esta parte, hermanos, la Biblia lo registra muy claramente. Vamos a ver la Biblia, hermanos, para que veamos qué cosas hacía Balaam. Vamos a ver el libro de Números en su capítulo 25. Ahorita se los voy a leer para aquellos que no tengan al momento la Biblia, pero cuando puedan ustedes, hermanos, puedan tener oportunidad de leerlo, vean, hermanos, lo que hacía Balaam. Capítulo 25, versos 1 y 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Lo que Dios le había dicho, hermanos, al pueblo de Israel, que no hiciera cuando salió de Egipto, hermanos, aquí vemos cómo el pueblo se entregó a la idolatría. Pero no fue otra cosa más que Balaam me incitó a las mujeres a decir, invítenos para que participen con ustedes, a lo mejor se vienen para acá, a lo mejor nos ganamos y trabajan para nosotros. Pues esto fue, hermanos, una prevaricación. La prevaricación, hermanos, era que ellos sabían que a quien solamente debían adorar era a Dios, y que no había otra imagen al cual adoraran, solamente a Dios. Entonces, con esto, hermanos, pues se encendieron el enojo de Dios. Vamos a ver otra cita que se encuentra en el capítulo 31 de aquí mismo, de Números, capítulo 31, versos 8 y 16. Dice así, 31, 8. Dios, hermanos, ordenó a Moisés que hicieran destrucción de todo el pueblo de Madián. Vemos el verso 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Dice así el verso 6. Y Moisés los envió a la guerra. 1000 de cada tribu envió. A Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en las manos para tocar. Pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón.
Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Verso 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, que era su Dios, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Bueno, hermanos, aquí tienen ustedes. Balaam le gustaban las riquezas. Balaam indujo a las mujeres moabitas a que llamaran a los israelitas para que adoraran al dios Baal Peor. Y hermanos, por eso fue que acabaron con el pueblo de Moab. Hermanos, aquí vemos que Dios no permite, Dios no acepta que el hombre ande en una ambigüedad de creencias. Si Dios es Dios, hay que servirle. Si la persona cree que los ídolos que no oyen, que no hablan, que están mudos, hermanos, son Dios, los deja que elijan, porque tenemos libre albedrío. Pero lo que importa para nosotros es que entendamos que solamente hay un Dios verdadero, que hubo uno que murió por nosotros para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí habla, hermanos, de una prevaricación. ¿Qué cosa es prevaricación? Verso 16. Bueno, la prevaricación es que al pueblo de Israel se le dijo, solamente a Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esto lo vemos en Deuteronomio. Bueno, el pueblo, por consejo de Balaam, las mujeres de Madián empezaron a llamarlos para sus reuniones y ellos aceptaron. Eso es la prevaricación. Dios dijo, a mí solamente me vas a adorar, me vas a servir. Y entonces ellos dejaron de servir al Dios verdadero para servir a los ídolos. Entonces eso es prevaricación. Dejaron de servir al Dios verdadero y les costó la vida, hermanos, porque también hubo muertos entre el pueblo de Israel por esta situación de la idolatría. Bien, la doctrina de Balaam tenía la misma tendencia de la antigüedad, comer lo sacrificado a los ídolos y a la fornicación. Sí. Verso 15, dice así la palabra de Dios. Perdón, ya perdí la cita, pero ahorita la encontramos. Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de Balaam, entonces era que podían comer de las ofrendas a los dioses. Pero había otra corriente también, la doctrina de los Nicolaitas. Vamos a ver en qué consiste esta doctrina de los Nicolaitas. La doctrina que enseñaba uno llamado Nicolás de Antioquía, así se llamaba la corriente nicolaita. Era un hombre que se llamó Nicolás de Antioquía. Fue un maestro malvado que enseñaba con sus herejías a sus seguidores y les decía que podían comer lo ofrendado a los ídolos, la fornicación y a convivir con las corrientes de la época. Esto Dios, hermanos, Dios lo aborrecía. Pero ya se estaba introduciendo en la iglesia de Cristo, hermanos, ya se estaba introduciendo, ya estaban invitando a los que estaban ahí adentro, que habían aceptado a Cristo como su Salvador, a que pues no había problema, que podían comer del ofrecido a los ídolos, que podían fornicar también, tenían su esposa, pero podían conseguirse otra. Y aún a nuestros tiempos, hermanos, también hay corrientes religiosas que aceptan que los hombres se puedan casar
con 2 o 3, las que puedan mantener, se pueden casar con ellas, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto era lo que a Dios no le agradaba. Entonces los nicolaitas eran muy liberales, ¿sí? Ellos podían comer de lo que se ofrecía a los ídolos, ¿sí? Y también podrían fornicar, o sea, tenían su mujer, pues podían ver a una mujer guapa y poder hacer el acto sexual con ella. No, entonces Dios no aceptaba eso. Aparte también, pues dice, no te preocupes de seguir la ley de Dios ni su voluntad. Pues vive lo que el mundo te está ofreciendo ahorita. Vive la diversión, vive pues lo que te haga feliz. Entonces eso era lo que estaba haciendo los nicolaitas. Invitaban a los que estaban adentro, como sucedió con el pueblo de Israel, con las mujeres de Madián. Las mujeres de Madián los invitaban, vente, vamos a ofrecer sacrificios a los ídolos, y después, cuando ya el vino ya se haya ofrecido, pues entonces ustedes lo toman y pues hacemos una gran fiesta y comemos ahí de lo que se haya ofrecido a los ídolos. Por eso hubo gran mortandad y Dios mandó destruir al pueblo de Moab. Bueno, entonces aquí los nicolaitas, hermanos, esto era que los nicolaitas hacían que enseñaban que con sus herejías, hermanos, que no era necesario obedecer a Dios, porque pues Dios no estaba en la tierra, Dios no veía lo que estaba sucediendo, pero vemos en la Escritura que Dios está en los cielos y sabe lo que cada uno de nosotros hace en cada día de su vida. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. O sea, el pueblo de Pérgamo, hermanos, aceptaba ahí a los nicolaitas, no, pues que estén aquí, no pasa nada. Pero resulta que estaban invitando a algunos creyentes que no estaban pues muy firmes en la doctrina, y pues aceptaban y se iban y se salían porque les gustaba lo que ofrecían los nicolaitas. Por eso dice la Escritura, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, ya vimos que la espada de 2 filos es la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, quizás Él no iba a venir directamente, pero iba a mandar a alguien o algunos que pudieran hablarles lo que verdaderamente el Evangelio estaba dictando por medio de la voluntad de Dios. Eso era lo que está diciendo, ¿sí? O sea, voy a venir a ti, mira, arrepiéntete, porque si voy a ti, hasta a lo mejor tú también sales perjudicado. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo lo que la Biblia dice, sino que estás permitiendo que haya este tipo de libertades, pero más bien son libertinajes, ¿verdad? Que permites que se vayan a los ídolos y que coman de lo que se ofrece, y también que se embriaguen, y que entonces todo eso dice el Señor, si no, yo vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, esta parte también, hermanos, hay que considerarla para ver cómo está nuestra vida. Sí, esas 7 iglesias que vamos a ver, esta es la tercera que estamos viendo. Vamos a ver, hermanos, en qué parte también nosotros estamos fallando, en qué parte no estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. El verso 17 dice así: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Esto quiere decir, hermanos, o está diciendo el Señor, que habrá tiempo en que el hombre, las gentes, los que hemos creído en Cristo, seremos llamados delante del trono del Rey. Y entonces, si nosotros nos levantamos para estar con Cristo en la resurrección, en el reino de los 1000 años, entonces dice la Escritura, al que venciere daré de comer el maná escondido. Este maná, hermanos, era el alimento con el cual Dios sostenía
sustentaba, mejor dicho, a Israel cuando salió de Egipto y anduvo por el desierto 40 años. Cuando ya estuvo para entrar a la tierra prometida, cesó de caer el maná del cielo. Bien, entonces, hermanos, vamos a ver que el maná, hermanos, no es otra cosa más que el alimento, ¿verdad? Más que el alimento que Dios daba al pueblo de Israel. ¿En qué consiste este alimento? Bueno, este alimento, hermanos, dice la Escritura que es un alimento fuerte, un alimento nutritivo, ¿sí? Es un alimento que quizás ni con todos los alimentos que se han inventado en este tiempo, ¿verdad? Alimentos que sustituyen para ganar peso y energía, hermanos, no se comparan con este maná, que es un alimento fuerte, con el que Dios sustentó a Israel en el desierto. Y vemos que Dios, al llevar al pueblo de Israel por todo el desierto, hermanos, 40 años, les dio este maná. Vamos a ver Éxodo, capítulo 16, capítulo 16 de Éxodo. Versos 35. Dice así la palabra de Dios. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fíjese usted nada más. Con eso lo sustentaba Dios, hermanos. Un alimento que caía del cielo y que cada mañana el pueblo de Israel recogía, y con eso se sustentaba durante 40 años, hermanos. Fíjese usted qué maravilla, ¿no? Realmente era una cosa maravillosa ese alimento que Dios les daba. Bueno, entonces aquí vemos, es como si fuera, hermanos, ese pan de vida. Y ese pan de vida, hermanos, es ese maná que está diciendo que les iba a dar. Este maná, hermanos, es un maná que ya no se volvió a dar, sino hasta cuando el pueblo esté en el reino de Dios. Entonces él volverá a comer de ese alimento que sustentaba sus vidas, hermanos. Entonces también dice, este maná, hermanos, lo consideramos como Jesucristo, el pan de vida, que dice en Juan, Evangelio de Juan 6, versos 51, 6:51, dice así: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está, hermanos, diciendo el Señor que Él es el pan de vida. Quien acepta a Jesucristo como su Salvador, hermanos, y acepta el Evangelio, está aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el cual, por la misericordia de Dios y por su gracia, vino al mundo para morir por el pecador. Él fue el Cordero perfecto que vino a quitar el pecado del mundo. Pero no a todos, sino a todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador. Hermanos, es interesante el estudio de la palabra de Dios. Es interesante. Nosotros tenemos que aprender a comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, este maná escondido, es, hermanos, ese alimento con el cual se tendrá nuevas fuerzas, con el cual usted podrá seguir adelante, con el cual usted tendrá ánimo y fortaleza, porque Dios le sustenta. Dice el verso 17:
El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Es algo distintivo. Es como aquel que ha trabajado, que ha luchado, que ha salido victorioso y que en una competencia de atletismo, de carrera de fondo, se gana una medalla. ¿Sí? Es como una medalla. ¿Sí? Es para aquel que ha vencido, dice, al que venciere, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. O sea, ya no seremos como nos llamamos ahorita, sino que tendremos un nombre diferente, un nombre nuevo dentro de esa piedrecita. Y entonces estaremos satisfechos de haber podido llegar hasta el final de nuestra carrera con bendiciones, con la fortaleza que Dios nos da. Hermanos, este tema es muy interesante. Por eso yo les invito a que analice su vida, a que piense qué tanto necesita usted de Cristo en su vida, qué tanto necesita usted cambiar algunas costumbres que no le están ayudando mucho delante de Dios. Yo deseo que en esta tarde el Señor le bendiga y usted medite en este estudio. El video ahí está, hermanos. Si quiere repasarlo, si hay algún comentario, yo les he pedido de favor que tienen ahí mi número de celular o por medio de Facebook. También mándenme algún comentario si alguna cosa no quedó muy clara. Hermanos, con toda confianza la volvemos a repasar. No importa que nos retrasemos, no importa, pero que todos estemos conscientes de lo que la palabra de Dios nos está invitando a hacer cambios en nuestra vida para ser dignos, dueños de esa piedrecita blanca con un nombre nuevo en esa piedrecita, un nombre propio, un nombre que nadie va a conocer más que solamente el que recibe esa piedrecita blanca. Muchas gracias por su atención. Yo deseo que el Señor les bendiga en este fin de semana, les dé sus bendiciones y le cuide. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias porque este tema es muy interesante. La vida, el mundo está lleno de mucha idolatría. Muchos corren para perder sus almas. Ayúdanos a entender, Señor, que solamente en ti podremos tener vida eterna. Ayúdanos a comprender que no es en el desenfreno en donde vamos a poder alcanzar una victoria para ser llamados a recibir esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. Bendice pues a mis oyentes, bendice a mis hermanos, bendice a todos aquellos que han escuchado este tema, esperando que la próxima semana tú nos permitas estudiar el tema de Tiatira, otra ciudad también donde se luchó mucho por el Evangelio. Padre eterno, bendice a mis hermanos que se encuentran enfermos, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los que están en hospitales, también a los que están en cárceles, Señor, a nuestros gobernantes, Padre eterno. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su tiempo y gracias por su paciencia. Espero seguir sirviéndoles y si hay algún comentario, hermanos, con toda confianza, pueden mandar sus mensajes. Que Dios les bendiga. Paz a ustedes.